¿Cómo están? Yo soy Cata Delía y esto es Transición 2030. Hoy con un programa muy especial porque ya arrancó la COP número 28, la Cumbre Climática Mundial, que este año se desarrolla en Dubái, como les contamos el domingo pasado en este programa. Y también les contamos que vamos a estar viajando y lo vamos a cubrir, así que vamos a poder compartir con ustedes todo lo que está sucediendo allí, porque van a viajar los líderes de todo el mundo, los líderes políticos, los líderes empresarios, los activistas ambientales, también líderes religiosos. Se habló de que iba a viajar el Papa Francisco por su enfermedad, en principio no iría. Bueno, se esperan muchas definiciones. ¿Hasta qué punto los países del mundo están cumpliendo el Acuerdo de París? Es urgente bajar las emisiones por el calentamiento global, que salió una advertencia de las Naciones Unidas de que el mundo superó los 2 grados centígrados de temperatura, y eso es muy peligroso y está lejos de los objetivos del Acuerdo de París. Bueno, se espera que haya definiciones en ese sentido y también definiciones en cuanto al financiamiento. No es lo mismo cómo afecta el cambio climático a un país desarrollado que a un país en vías de desarrollo. Debido a las desigualdades socioeconómicas que hay en el mundo, eso va a ser uno de los focos, uno de los motivos de discusión entre todas las naciones que van a participar de la Cumbre Climática Mundial. Y hoy por eso vamos a debatirlo acá en Transición 2030. Tenemos un invitado que sabe muchísimo sobre energía y sobre transición energética y que también plantea algunos puntos polémicos sobre el tema, ¿no? ¿Es lo mismo Argentina que un país desarrollado? ¿Es lo mismo un país que tiene necesidades de que ingresen dólares, que tiene otras necesidades que un país desarrollado como China o Estados Unidos? Bueno, lo vamos a poner en discusión hoy. También le vamos a preguntar cuál piensa que tiene que ser el rol y la postura de la Argentina en la Cumbre Climática Mundial que se está desarrollando en Dubái, porque además hay muchas preguntas alrededor de la postura argentina. Cae justo en un cambio de gobierno este año la COP. Arranca con Alberto Fernández presidente y termina, las conclusiones son ya con Milei en el poder. ¿Va a haber una continuidad en los planteos de la Argentina? Todos interrogantes que vamos a tratar de analizar hoy en Transición 2030. Bienvenidos. Estamos sumergidos en una emergencia climática global. Los efectos del cambio climático son innegables. Nuestro país cuenta con un gran potencial para la transición energética. Tenemos una de las reservas más importantes de litio del mundo. Aquí lo que se extrae es la salmuera de litio. Argentina es la segunda reserva de litio del mundo. Grandes extensiones para energía eólica y solar. Caudalosos ríos y lagos para la actividad hidroeléctrica. Y un reservorio de gas para abastecerse y exportar. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. El desafío está a la vista y la necesidad es urgente. El futuro es nuestro y debe ser sustentable. Y estamos en vísperas de la transición, un gobierno que se va, un gobierno que llega. Y en este contexto se celebró el Energy Day, donde participaron los líderes energéticos de todo el país, justamente para pensar lo que se viene en materia de energía, en materia de política energética y los desafíos de la transición energética de la Argentina, oportunidades y también cosas para pensar, para mejorar y para crecer. En un contexto donde el grueso del sistema político apuesta que Argentina puede funcionar con más reglas de mercado, con estabilidad en las normas, con seguridad jurídica, el contexto es favorable. O sea que yo lo miro con mucho optimismo. Lo único que necesitamos nosotros es que nos den acceso libre a los dólares y con eso nosotros podemos avanzar con las obras. Es importante que se puedan definir algunas condiciones críticas para que se pueda incentivar a esa inversión privada en esos proyectos de infraestructura que tan necesarios son para el desarrollo de nuestro país, digamos. Vaca Muerta tiene un potencial realmente fundamental y no solamente para desarrollar la infraestructura local, sino para la región y fundamentalmente al mundo.
Hoy hay mercados que no existían hace 1 o 2 años atrás y que están esperando. Para ello necesitamos, por un lado, que Argentina vuelva a ser creíble de largo plazo, ¿no? Que nos crean que vamos a cumplir con los compromisos. El crecimiento petrolero de los países o la seguridad energética, que yo creo que hay que apuntar a seguridad energética porque hay comercios que pueden cubrir con importaciones y exportaciones, se logra con la fuerza del mercado y un Estado inteligente. Hacen falta los dos. Argentina lo que puede significar ir un poco más adelante, en mirada larga, 2030, como plataforma exportadora, Vaca Muerta, solamente triplicando la producción, que estamos en vías de eso y están los proyectos para hacerlo, puede generar divisas en 2030 por 20.000 millones de dólares, ¿no? Está vivo acá hoy es porque es optimista, digamos, no hay otra forma, y con enorme capacidad de tomar riesgos. Entonces creo que toda la industria tiene que unirse en este momento para tener esa fuerza de hacerlo en conjunto, que además es más económico y más realizable. Y uno de los principales oradores durante el Energy Day fue José Luis Manzano, presidente del holding Integra y líder de muchas empresas energéticas del país. Vamos a hablar con José Luis Manzano, es un placer tenerlo. De alguna manera, cuando pensábamos, bueno, ¿con quién abrimos? José Luis reúne todas las condiciones que buscábamos. En algún punto, este escenario, por lo menos para mí, como director de Econojournal y como periodista también, el desafío es por dónde se le entra a este escenario. Se le entra por lo político, que todavía se está reconfigurando y va a tener un salto discreto, es decir, no hay una continuidad, hay un cambio de paradigma que veremos para dónde va, pero es un cambio. Se le entra por lo económico, que tiene desafíos muy claros, hay un salto discreto probablemente en las principales variables de la economía, o se le entra por lo sectorial, con una industria energética que tiene un proyecto que está vivo, que tiene que ser resiliente, que tiene que pasar los 4 o 6 meses que vienen por delante, que seguramente van a ser complejos, y en algún punto José Luis puede entrarle por cualquiera de esos frentes. Así que, sin más te pregunto, José Luis, cuando tenés que pensar hoy el escenario, ¿lo empezás por lo político, tratando de ver cómo se configura una nueva coalición que se está configurando ahora? ¿Lo pensás por lo económico, tratando de entender quién va a ser el ministro de Economía y cuál es el plan que tiene en la cabeza? ¿O lo pensás por lo sectorial, diciendo foco en lo nuestro y pensemos qué tenemos que mejorar para que tanto una empresa de cemento regulado como Denor o como Metrogas o una empresa de upstream como Phoenix pueda tener un futuro? ¿Por qué frente le entras? Bueno, primero agradecer la posibilidad de estar acá. Sí, la fecha era una fecha compleja, pero me pareció que era un poco un acto de responsabilidad tomar la invitación. Lo que yo voy a decir tiene una carga emocional de apego con Argentina, pero yo voy a contar qué es lo que vemos nosotros, por qué hacemos lo que hacemos y por qué estamos convencidos de lo que hacemos. Yo veo la situación con mucho optimismo. Veo la situación con mucho optimismo desde que quedaron los candidatos de las PASO, porque con una diversidad muy grande en los contenidos de las propuestas, en los perfiles personales, los candidatos eran los 4 o los 5, o sea, Milei, Massa, Patricia Bullrich, Schiaretti y Horacio Rodríguez Larreta, orientados a más mercado y menos intervención estatal. Después había grados, ¿no? Milei, un grado más de claridad, de poca intervención estatal, Patricia, después Schiaretti, diría yo, o Horacio casi en el mismo posicionamiento, después Massa en un gobierno con más intervención estatal. Pero era claro, después en las encuestas, que el 70% de la gente, o el 75% de la gente cree que la economía argentina funciona mejor cuando se la suelta más que cuando se la aprisiona más. Cuando uno va sector por sector, campo, energía, minería, compañías de inteligencia e información, inteligencia artificial, hay unos chicos argentinos que hacen inteligencia artificial, pues sí, wow. Bueno, eso necesitan espacio, eso crece con espacio. Entonces nosotros estamos muy optimistas, por eso en la mayoría de los deals que aparecen vamos y peleamos un espacio. Perdemos la mayoría de las veces, algunos ganamos, pero veníamos optimistas de antes. La primera ronda de las PASO corrió las propuestas más estatistas y de izquierda, o sea, Massa le ganó a Grabois, y después la PASO en sí dejó a la izquierda muy atrás. Entonces ya después tuvo una elección entre centro derecha y centro moderado,
donde en la coalición de Massa hay una convivencia de políticas de más intervención estatal con menos intervención estatal. Y después, Juntos por el Cambio, una política más de mercado, parecida a lo que fue el propio gobierno de Macri, y Milei con una propuesta de mucho menos intervención estatal. Entonces, yo soy un convencido que en ese contexto la economía argentina funciona. O sea, en un contexto donde el grueso del sistema político apuesta que Argentina puede funcionar con más reglas de mercado, con estabilidad en las normas, con seguridad jurídica, el contexto es favorable. O sea que yo lo miro con mucho optimismo. Después hago una referencia a la última semana. Creo que el tratar de anclar la transición con Estados Unidos, la reconstrucción del vínculo con Brasil, son signos para pensar que este optimismo es un optimismo enraizado no solo en lo bien que funcionó el sistema electoral, tuvimos unas elecciones sin violencia. Si ustedes miran la cantidad de violencia y muertos en las elecciones de México, Colombia, Ecuador versus el sistema electoral nuestro, ese domingo fue una fiesta, no un solo incidente. Entonces tenemos un sistema electoral sólido. Entonces yo creo que están los ingredientes para hacer optimismo. Después, obviamente, por eso digo, esto tiene una cosa emocional de qué es lo que creo en profundidad y qué es lo que hacemos. Hay gente que dice, bueno, pero Argentina después siempre el país con el mejor futuro, pero que nunca entrega eso. A mí me parece que ahora el mandato social permite entregar eso. Termino con este comentario. En los 90, la elección de Menem, la presentación al electorado estaba muy distanciada de la ejecución posterior. O sea, el electorado se encontró con lo que se hacía después de la elección. Ahora es muy transparente y lo votaron. Entonces hay un mandato popular donde creo que es muy difícil trabar las cosas. Es muy difícil trabarlas porque el mandato no es que el mandato es salariazo y después el mandato es claro, las cosas se han hablado, ¿no? Como que el primer viaje es a Estados Unidos. ¿A quién se puede sorprender? Es lo que dijeron toda la campaña. Es cierto. Cuando haces esa referencia con el gobierno de Carlos Menem, había un desvío muy grande entre esa revolución productiva y lo que terminó siendo un programa económico. En este caso es verdad que está más alineado, aunque la solución, y yendo un poco más al detalle, tenés todavía ciertos ruidos, cierto margen en torno a si la política, si el ancla es monetaria, si vas a un cambio de régimen monetario. ¿Cómo crees que se va a reconfigurar ese sistema político después de algo que fue, calculo que todos los que estamos acá presentes, una sorpresa, que es el triunfo de Javier Milei, no digo en el balotaje, pero sí en la carrera electoral? Si hacíamos una encuesta en julio, junio, probablemente no eran tantos los que podían creer que él podía ganar esa elección. Entonces, ¿cómo crees que se va a reconfigurar un sistema político con un nuevo líder, si se quiere, un nuevo presidente? ¿Cómo analizás y a qué hay que prestarle atención? Yo creo que se va a organizar en torno al mandato popular. Creo que acá hay que ver la primera vuelta. En la primera vuelta, 60 y algo % de la gente no acompañó la propuesta del gobierno. Yo no soy votante de Massa, me gustaba más, pero veía el conflicto. Yo misma decía, uy Dios, lo que nos vamos a pelear el año que viene. Porque uno, claro, todo venía esperando para el nuevo gobierno. Después, si en el nuevo gobierno te va a decir, no, vamos a seguir controlando los precios, los gasoductos los hacemos nosotros, esto es para el Estado, me quedo con esto. Es muy difícil trabajar. Nosotros tuvimos cruces en Vicentín, nos costó mucho la aprobación de Edenor, porque hay una visión estadocéntrica dentro de la coalición. Eso la gente no lo votó. O sea, votó 40 y algo % de gente por Massa, pero yo creo que aún dentro de esa coalición el mandato estadocéntrico es 25%, una cosa por el estilo. Entonces yo miraría los movimientos importantes del nuevo gobierno. Los movimientos importantes del nuevo gobierno, yo veo, por ejemplo, el mandar a la futura canciller o a la anunciada como futura canciller a Itamaraty a decir vamos a tener una relación con Brasil comercial. Los mensajes informales de vamos a ayudar, lo tienen que hacer los privados, pero vamos a ayudar a los privados, es un acto muy racional, es un acto alentador. El estar en Estados Unidos también es alentador, porque los rescates de Macri, Alberto Fernández, Guzmán, Alberto Fernández, Massa, fueron liderados por Estados Unidos y completados con distintos dineros. Dinero chino, dinero catarí, dinero de la CAF, pero el eje fue el fondo no se mueve sin la administración Biden. Entonces, el arranque Trump de apoyo a Macri,
el apoyo Biden a Fernández, Guzmán, Massa, y me imagino yo lo que va a ser el apoyo Biden a Milei, demuestra que no hay una conspiración en Estados Unidos contra Argentina. Por el contrario, hay una vocación de ayudar a sostener el sistema democrático y a que la economía emerja. Entonces, no hay que ser paranoico. O sea, es ahí donde hay que empezar. Y sobre eso vertebrar, sí, yo ahí tengo no una preocupación, sino un deseo de que se mantenga un multilateralismo pragmático. ¿Por qué? Porque un multilateralismo pragmático contiene la cuenta corriente con Brasil, contiene los swap con China, entonces eso le da más solidez a la posición del gobierno y con más solidez hay menos inestabilidad. Pero yo de verdad creo que hay razones para ser optimistas. Okay. Vamos a hablar un Así poco que si hay privatizaciones vamos a ir a pelear algunas, no ganarán, porque ahora van a venir todos, pero bueno. ¿Lo ves venir eso rápido o no? ¿O crees que va a llevar un tiempo un eventual proceso de privatizaciones de compañías, que tampoco está claro bien qué podría ser ahí? Yo creo que lo van a hacer rápido. Yo no tengo un vínculo con el nuevo gobierno, o sea, yo los veo por televisión y por el diario, pero lo veo que tratan de hacer lo que dicen y dicen lo que creen que van a poder hacer. Entonces yo creo que va a haber mucha ejecutividad. Yo creo que va a ser ejecutivo. Si tener designado el embajador en Estados Unidos y en Brasil muy rápido es un acto de claridad por dónde van las cosas, no subirse al avión, la energía también, esa es la otra cosa, la mayoría de los candidatos eran muy jóvenes, con mucha energía, eso también te permite ser alentador. Una última sobre este tema, después nos metemos bien en energía. Cuando vos decís, bueno, eventualmente en campaña se dijo que viene un proceso de privatización. Última de política, porque yo amo la Argentina. Acá se canalizó el enojo del que se vayan todos del 2001 en un sistema electoral que termina armando una coalición de gobierno de centro derecha. El sistema es sano, o sea, el país tiene los elementos. Si vos le sacás la inflación, el país debe ser lo más atractivo de América Latina. Cuando se encaró el proceso de privatización de los 90 era más de libro, más sencillo, porque vos tenías varias compañías estatales que podías privatizar, y la verdad que cuando vos analizás 5 o 10 años después de eso, ves que la base productiva se amplió, la producción de petróleo, la generación de energía eléctrica y demás, hubo todo un proceso de ampliación y de inversión. ¿Lo ves claro en este momento? Porque no es tanto... Yo no había pensado en las privatizaciones como instrumento. Yo tengo más ideas en los sectores en que estamos, que es lo que creo que actuaría como un gran catalizador, ¿no? En petróleo voy a otorgar el quote al autor, Alejandro Bulgeroni, que yo creo que es de las personas que más saben de petróleo en Argentina, dice: con el 70-30 funciona. Cuando uno mira la curvita, nosotros logramos el autoabastecimiento, la seguridad energética, la soberanía energética y todo lo que quieras, con el 70-30 y poniendo YPF en la bolsa. Entonces, porque hay un comportamiento paradojal, que es que cuando vuelve a atrapar los dólares, el exportador hace grandes esfuerzos para no entregarlos. Cuando le liberas los dólares, el exportador los invierte. Es contraintuitivo el funcionamiento. Tenés que creer en los incentivos como manera de conducir una economía moderna y no solo en el garrote, porque todo el mundo dice garrote y zanahoria, pero el tema es la dosis, ¿no? Acá estamos en un club de equitación. Los caballos a los que se le da más zanahoria que garrote son los que ganan los campeonatos. Los caballos agarrotados no ganan los campeonatos, porque entran nerviosos, si quieren salir, no los pueden tener, paran la cola. O sea, los caballos hay que los hablan, los tocan, le dan incentivos, le dan la zanahoria, la palmada, le dicen grandes, son los que ganan. La economía es igual, o sea, sí, incentivo y garrote, pero tiene que ser mucho más incentivos que garrote. Y esa era la gran diferencia de las dos coaliciones. Las dos coaliciones son las dosis. En la coalición de Massa hay garrote detrás, quizás no en el pensamiento de Sergio, pero todos lo hemos vivido, es friccionado el vínculo. Esta todavía no gobernó, la de Macri era en el medio. Cuando vos decís 70-30, te estás refiriendo a que... 70% de la divisa se lo das al petrolero y el petrolero lo único que hace es hacer pozo. Si vos le dejás, le das $70 de 350, o sea, así la cuenta, sí. Te dan $70, te tenían que dar 70.000 pesos, ¿no? Sí. Porque vale 1.000, okay. No te dan 70.000 pesos. Te dan 22.000. Te dan 22.000. Y después tener retención. Por barril estamos hablando para que... Después tener retención. Y si te quedó una cosita, después tener impuesto a las ganancias. Entonces, cuando vos ves la inversión en Vaca Muerta es muy alta,
pero es más que nada la regeneración de flujo en pesos, no es dinero nuevo. Nosotros en Fénix, por ejemplo, es dinero nuevo, que yo tengo unos socios suizos que son unos genios, los suizos, hay que darle una medalla, porque siempre le explicamos, y si vos siempre terminás diciendo que todo va a andar bien, y yo, ¿qué crees que te diga? Sí, yo soy argentino, pero porque ahí es puro equity nuevo que viene, y hemos estado 2 años liquidando por CCL, pero había manera de explicarle al CFO que liquidara por el MUL y saliera por el MUL, entonces entrábamos por CCL y después no tendríamos, esa es la verdad, pero es dinero nuevo. Si no, son pesos, todos los pesos. Techin, PAE, YPF, Vista, invierten masivamente, pero invierten mucho de la generación. Sí, sí, reinversión de flujo que genera Vista es el otro proyecto. caso de dinero nuevo, porque Galuccio tuvo la visión. Entiendo. Cuando te metiste en un tema que es súper interesante, pues sí, bueno, seguramente el escenario ideal es un escenario donde el mercado tenga más libertad, donde pueda jugar, donde pueda armar contratos, donde pueda financiar proyectos. Ahora, tenés una transición compleja donde vos, un productor de petróleo, hoy recibe 22.000 pesos por barril, el productor de crudo medianito, que son $60, vamos a hacerlo resumidamente, y si vos de alguna forma tenés un salto discreto en lo cambiario, te vas a ir a algún lugar y vas a tener que acompañar o lograr un sendero o alguna política de shock en precio a un surtidor. O subsidiar a la demanda. Yo cuento esto me va a matar. Yo un día me di cuenta que Carlos Bastos se aburría en el gobierno de Macri, entonces lo convencí, entonces lo escucho horas. Entonces, claro, entonces, es un país que no se puede creer, o sea, que estaba Bastos sin que nadie le diera tiempo que te hable horas, ¿no? Entonces yo lo escucho horas. Y no es tan complicado, o sea, con el volumen de datos que hay y con la inteligencia artificial se puede subsidiar la demanda. Porque no? Hace 20 años no se podía subsidiar la demanda. Si vos subsidias la demanda, vos le podés pagar al que produce lo que vale y al que no le alcanza ayudarle a comprarlo. Obviamente no es en un día, será una transición, pero ¿por qué Permian todavía funciona tan bien? ¿Por qué? Porque hay poca intervención. Porque está la roca, está la tecnología, está el acceso al mercado de capitales y pasaron. ¿Cómo resolvieron? Antes los Estados Unidos se abastecían de petróleo con guerra y resolvieron el tema del abastecimiento petrolero con tecnología e inversión, no haciendo guerra. No hay más guerras petroleras. Guerras petroleras declaran los que quieren vender petróleo, pero Estados Unidos nunca más fue a la guerra para asegurarse el petróleo. Tecnología, inversión, capital humano. ¡Pum! Salió. Ahora, cuando vos decís subsidiar la demanda, acá estamos mejor, porque no necesitamos inventar la tecnología, necesitamos desplegarla nada más. Ahora vos decís, bueno, subsidiemos a la demanda. ¿Eso por ahí aplicaría para lo que es un segmento regulado en tarifas o un servicio de redes de gas natural o de electricidad? Todo, para el combustible también. Todo el mundo tiene todo el mundo tiene una tarjetita, y el que no tiene una tarjetita hay que dársela, le mejoras la vida, lo bancarizás, pero yo me imagino a dónde se puede llegar. Después del camino será el ministro de Economía, el secretario de Energía, todo, pero vos decís, ¿cómo te imaginás agregar 1 millón de barriles, 1,5 millones de barriles? Sí. Yo me imagino el ritual. Se tiene que sentar el que sea el secretario de Combustible o el ministro de Economía o el presidente de la República, con los CEO de las multi que están y con los CEO, los dueños de las nacionales. Es decirle, a ver, tráigame una idea para llegar a 1,5 millones más de barriles, ¿no? Y entonces la agarrás, después ves, no, esto es mucho, esto es poco, pero tiene que ser interactivo con el que lo tiene que hacer. Te van a traer 5 propuestas diferentes, o sea, no te van a traer una. No creo, Okay. Cuando encuentren un ámbito donde piensan que lo que digan se los van a escuchar, así fue la experiencia con... Mirá, el éxito de los 90 empezó con Alfonsín. Alfonsín hizo el plan Houston, ¿no? Y nosotros hicimos la elección y le ganamos la elección. Y todo parecía que todo se iba a terminar. Y entonces vino la industria entera. Paolo Roca, que era jovencito, Alejandro, que era jovencito, yo era muy jovencito, Santiago Soldati, Rey y Oscar Vicente. Oscar Vicente, la primera vez creo que fue Goyo Pérez Compán también, no me acuerdo quién más de la industria, puedo ser injusto, y las multis. Y Roberto Romero, que había sido electo por Salta, el papá de Juan Carlos Romero. San Jorge, por ahí. Néstor Per, y San Jorge. Néstor Per, bueno, los escuchamos y nos explicaron, Cafiero tenía miedo, nos explicaron que era una locura parar el plan Houston. Que si parara el plan Houston se perdía una exploración que estaba siendo muy fructífera
y que de esa exploración iba a salir mucho petróleo, porque las primeras indicaciones, se había hecho sísmica por todos lados, los militares habían hecho una cantidad de sísmica por todos lados, de Jujuy a Tierra del Fuego, habían hecho sísmica. Yo trabajaba de médico del trabajo en lo que hacían sísmica. Y bueno, hablamos con Cafiero, con Menem, con Luder, me acuerdo. Dijeron, bueno, vayan y digan que vamos a mantener el plan Houston. Y nos fuimos todos a Houston y dijimos, hubo elecciones, el plan Houston sigue. Hizo boom, la industria siguió, o sea, porque le diste continuidad. ¿Y ves que eso puede entonces, replicarse? Capitalizó, después Menem, mucha audacia, dijo, ok, si van a hacerlo, vamos con el 70-30, y después listar en New York Stock Exchange, y se alcanzó el autoabastecimiento petrolero. O sea, el autoabastecimiento petrolero de los países, o la seguridad energética, que yo creo que hay que apuntar a seguridad energética, porque hay comercios que pueden cubrir con importaciones y exportaciones, se logra con la fuerza del mercado y un Estado inteligente. Hacen falta los dos, pero un Estado inteligente, no un Estado que hace el protagonismo. Vos hacés referencia a ese liderazgo que tiene que haber en un momento de crisis, digamos. ¿Ese liderazgo lo ves tanto en el sector público como en el sector privado? Esa mesa, vos armás esa mesa de 10 personas. Yo te diría, no sé si de 10 personas, pero vos ves hoy Marco Bulgeroni, Galucho, los 3 o 4 que llevan Tecpetrol, Roca se involucra también personalmente muchas veces. CGC Urnequian. CGC, Hugo Urnequian, un chico joven, le encanta lo que hace. O sea, yo creo que están los ingredientes están. Yo creo que va a ser explosivo. Hace como 10 años, vos eres muy joven también, una vez yo trato de no hablar, salvo un momento que pienso que puede servir a hablar. Yo dije, Neuquén va a ser Texas, y alguien lo publicó y se cagaron de risa, perdón la parte de esa, pongan el pep, se mataron de risa. Dije, va a ser Texas, están todas las condiciones para que sea Texas, porque el otro problema que vos tenés, el cuello de botella, es la gente, ¿no? ¿De dónde sacás la gente? Hay países que aparece el recurso y no está la gente. Acá la gente es el nivel de formación, o sea, yo trabajo con todos más formados que yo, entonces trato de estrujarles, tengo PhD en lo que busques, o sea, acá la gente está, acá hacen satélites, hacen reactores nucleares, o sea, desarrollan equipos de fractura autóctonos, o sea, la gente está. Ahora, volviendo al punto de lo que... dolorosamente competitividad por la devaluación. Entonces, aunque le mejores mucho, va a seguir siendo competitivo. Entonces, los ingredientes están. Ahora te digo lo que me preocupa, por eso una discusión menor o de tercer orden, digamos, pero si vos tenés que el driver del programa económico del gobierno entrante es cambiario, a mí lo que me preocupa es que vos destruyas señal de precio en crudo, digamos, entonces el precio crudo te va abajo de $50, y ahí, en cualquier petrolera, ahí ya la inversión empieza a crujir, digamos, vos decís, bueno... No, porque vos tenés que usar la tracción exportadora, o sea... El precio del crudo se fija mundialmente, entonces vas a ir a una tensión, ¿no? Nosotros tenemos una refinería y está todo el tiempo en un día de, bueno, cruzalo, porque si no lo cruzás no tenés crudo, y si no, o sea, tenés que dejar de cruzar, tenés que tener más producción. Entonces la tracción exportadora levanta el precio doméstico, y después va a tener sectores de población que necesitan subsidio, pero no puedes subsidiar la nafta de una Ferrari. No tiene lógica, o sea, no podés subsidiar el consumo de los sectores de ingresos altos, como también lo subsidiamos en electricidad, gas, agua, transporte público. O sea, hay muchos instrumentos, ni siquiera de inteligencia artificial, de base de datos, con un layer de inteligencia artificial, hay muchos instrumentos para que el subsidio sea quirúrgico, no que sea como una fumigadora. ¿Por qué nos acostumbramos a no hacerlo? Porque hace 20 años estamos tratando y la... ¿Por qué nos acostumbramos a no hacerlo? Porque es lo que yo iba a decir, mi partido, yo sigo siendo peronista, me moriré peronista, ha eludido el debate. Como de por sí es una coalición, elude el debate. Al ser una coalición, elude el debate. Se establece una línea discursiva y se posterga en base a cómo van a ser las dinámicas internas, ¿no? Porque vos tenés el tema de cómo manejar los subsidios, es obvio que vos cualquiera, no cualquiera, pero cualquiera con la tecnología, Globan, KPMG, Deloitte, McKinsey, cualquiera, vos le decís, armamos un esquema de subsidio target sectorizado. Mira, si aplican 1/3 de la tecnología que se ha aplicado
para sectorizar y segmentar votantes, a sectorizar y segmentar subsidios, nos ahorramos unos cuantos billones de dólares. Porque el nivel de segmentación que se ha hecho de los votantes es inédito. Yo creo que hay 2.000 grupos, de 2.000 tribus. Hablemos un poco, que estamos terminando, quedan 5 minutos, de los distintos segmentos donde está íntegra. Vos hablabas recién de la refinería en Refinor, que es un caso especial porque es una refinería importante en el norte del país, pero vos podés pensar desde Phoenix, que es una productora que tiene un proyecto en Matamoros, en Vaca Muerta, que ojalá camine. Y ahora vamos a Río Negro. Va a ser a Río Negro. Vamos a extender la frontera de Vaca Muerta. Ya se extendió hace 40 millones de años, espero que tengamos razón. O sea, vamos a hacer confluencia norte y sur en Río Negro. Esas son áreas que están entrando nuevas, digamos. Vamos, bueno, Bisotto, pobre, yo digo vamos, es Bisotto, el que lo tienen que encontrar es Bisotto. Ok. Ahora, cuando pensás en Phoenix, hablamos un poquito de precio crudo. Cuando pensás en Edenor, ¿cómo lo analizás? Porque es probable de vuelta que todo lo que es esta nominalidad de la economía... Dos cosas hay en Edenor. Una es la red, es una red buena para 42 grados de temperatura. Si hay 44 o 45 como en Europa, vamos a bailar. Va a ser un fin de año espantoso. La red necesita adecuarse al calentamiento. Hay calentamiento, o sea, el calentamiento está, y la red fue diseñada para 41 o 42 grados. Si hay un tema en la red. Segundo, la red es boba, es una red que solo manda para abajo, no recibe del usuario, no está preparada para manejar. No es inteligente, digamos. No es inteligente, no, es boba, es mucho más grave que no es inteligente. O sea, inteligente tendría que manejar demanda, ¿no? Como un sistema nervioso, no, solamente descarga hacia abajo, no podés tomar. Vos querés hacer un edificio y poner rooftop solar panel, tengo que hablar con el presidente de no decir, che, loco, conéctenlo, que nos van a matar, tiene un sitio de energía muy importante. Entonces puede ser que encuentre una manera de tomarte de la energía, pero para la red es pedirle una cosa que nunca pensó. Esa mirada de la red se ve como una catarata, la red manda energía a los usuarios. Segundo, querés hacer electrificación vehicular, si hubiera demanda vehicular, que tiene que haber en un momento, dónde es tener la potencia adecuada y dónde tener lo que hay atrás de transformadores y back para sostener eso, difícil. El otro desafío que tiene es tarifario, que yo me imagino ahí que hay que ir con gradualismo. ¿Por qué digo lo del gradualismo? Porque obviamente cuando los consumidores se enojan con los accionistas también. Entonces hay que ir con gradualismo, pero va a hacer falta una adecuación. Después una cosa pequeña, que tenemos una disputa con nuestros colegas generadores, que son más ingeniosos que nosotros y con los años han ido ganando de la factura final mucho, ¿no? Entonces la factura de luz se llama Edenor y Edenor es el que menos recibe. El que más recibe es el Estado, después el generador y después recién nosotros. Pero bueno, esperemos que eso se balancee. Si en la RTI, que va a ser técnica, se debería balancear. Y hay que tener gradualidad, no se puede hacer de un golpe. Cuando decís tema movilidad eléctrica, que uno lo ve en América Latina, está avanzando más o menos, pero hay países que están avanzando fuertemente. ¿En la Argentina lo ves en los próximos 3, 4 años o no? ¿Crees que va a llevar más tiempo todavía? Depende mucho la política de importación de vehículos, depende mucho la vocación automotriz. Este paso con Brasil es importante porque necesitas tamaño de la demanda. Nosotros vamos a incentivar, vamos a tratar de educar, tratamos de armar flota, digo, cosas del día a día, salir a buscar y conseguir 10 camionetas. O sea, conseguir 10 camionetas, o sea, es complicado, pero va a llegar, inevitablemente va a llegar. Para transporte público es muy eficiente. Argentina tiene que tener un híbrido con gas natural, somos muy eficientes haciendo gas natural, o sea, Argentina con gas natural y eléctrico ya hace un ahorro de carbono muy grande. Después no somos nosotros los que hemos hecho el gasto ecológico lo han hecho los países industrializados grandes, así que nosotros tendremos que contribuir en la medida que podamos. 2 o 3 cortitas para que nos quede un minuto. Hablabas... 3 en un minuto, ¿no? 3 en un minuto, no me sale. Vamos a terminar un poco. Hablabas en su momento del gobierno de Carlos Menem, que evidentemente era un líder nato y tenía un carisma y una versatilidad para poder gestionar y poder liderar equipos con gente muy potente, digamos. Lo acompañaste y había 15 tipos, podemos nombrar, de tipos que eran líderes en forma nata. ¿Lo ves? Y eso le posibilitó también acomodarse, entender el contexto, entender los márgenes, las condiciones de borde de la realidad. ¿Ves algo de eso en Milei o no lo ves? Sí, lo veo, que no le tiene miedo al talento, ¿no? O sea, no le tiene miedo al talento, no le tiene miedo a acercar tipos importantes, ¿no? No le tiene miedo al talento. Menem no le tenía miedo al talento, lo que podía captar, lo captaba.
y no le tiene miedo al talento. No veo que tema al talento, veo que tiene seguridad personal, porque no le teme al talento. Segunda, Sergio Massa. Dijiste, lo voté, lo conocés. Él dijo, bueno, se abre una nueva etapa en mi vida, en el discurso de cuando admitió la derrota. ¿Lo ves de alguna forma tomándose un respiro de la política y incursionando en lo empresario? No sé decirte. Sé que hemos logrado terminar, quedan 10 días, terminar el gobierno en paz. Ojalá el nuevo gobierno maneje bien las variables en diciembre. El 1 de diciembre para todos los gobiernos es un desafío. Ahí los variables en diciembre, el 1 de diciembre para todos los gobiernos es un desafío. Ahí son los instrumentos. Si uno quiere contener la paz social el 1 de diciembre de gobierno, no es con instrumentos nuevos, es con los instrumentos existentes. Sergio ha hecho una contribución a eso. Yo era de la idea de que había tiempo en agosto del 2022 para hacer un cambio de política económica. Una corrección cambiaria, digamos, más. No sé si cambiaria, también en lo fiscal y en señales al mercado, en legalizar la situación de alta circulación del dólar que había, permitirlo como, al menos como instrumento contractual, pero primero que no era fácil hablar con este gobierno, aunque no crean, sí. Es como todos dicen que Macri se la pasa hablando con Milei, no creo que le sea tan fácil, no es fácil hablar con los gobiernos, el que está en el gobierno tiene la adrenalina y cree que sabe todo, pero él no sé, es un tema personal, es muy joven también, y conoce mucho del Estado, mucha gente lo apoyó, pero hoy la gente se ha pronunciado por Argentina hacer un despegue mercadocéntrico conectado al flujo financiero internacional. Porque esto de ir a Estados Unidos tiene que ver con que la enfermedad de dólares hay que financiarla hasta que se creen nuevos dólares vía exportación. Esta es mi lectura de lo que se traduce, de lo que va saliendo en los diarios, de que esté Caputo alrededor, de ese tipo de cosas. Es decir, acá hay un faltante de dólares. En junio empiezan los dólares de la cosecha, en noviembre, diciembre me van a empezar a entrar muchos dólares petroleros, tengo que llegar ahí, para llegar ahí tengo que tener ayuda internacional y por ahí algo de ahorro interno. Esto es lo que yo leo, no me lo explicó nadie. Y yo creo que eso es posible. Voy a dar una cosa muy cortita. La exportación de litio de Australia del 2022, puede estar mal la cifra, fue de 6.000, 7.000 millones, la del 2023 va a ser de 22.000. O sea, las señales están claras por dónde es. En Argentina tenemos 1.000 millones de exportación de litio. ¿Crees que podríamos? Ahí no ha sido culpa de nadie, porque ha sido más lento el proceso de entrada, porque el código de minería de los 90 es bueno, los gobiernos provinciales en general son pro actividad y las comunidades apoyan. Nosotros hemos tenido, no sé, 12, 15 audiencias públicas con comunidades. Si uno va con un programa de trabajo, con empleo local, si respeta, hay áreas que hay que olvidárselas. El otro día fueron a un lugar, había flamenco, le dije, olvídense, lo que hay flamenco, se vuelven, porque ya hay 3 flamencos, no va a poder desarrollar el área. O sea, capaz que los flamencos fue la única vez en la vida que fueron, o sea, pero si uno concilia eso, Argentina puede llegar ahí, Argentina puede llegar y la demanda se va a mantener. No hay que leer de más, ¿no? Eso intoxica. O sea, sale un artículo que dice, no, va a haber una batería de calcio y se va a morir el litio. No, la industria ya eligió pasar de combustión o a eléctrico o a híbrido. Y después va a haber un componente de hidrógeno para carga pesada, para marítimo, bueno, gas natural, de acuerdo a tus ventajas competitivas. Argentina tiene ventajas competitivas para gas natural, pero electrificación vehicular y energy storage va a haber, y si va a haber, tenemos una oportunidad de producir el litio, y ahora los australianos dicen que van a refinar. Si nosotros queremos refinar, estamos afuera del IRA. La ley de Biden nos dejó afuera. Se enoja el embajador cuando digo eso yo, pero estamos afuera. Vamos a hablar con... Siamo fuori. Entonces, para estar adentro necesitamos un tratado como el de Japón, o una interpretación del secretario del Tesoro o del propio presidente diciendo que por la seguridad energética de Estados Unidos el litio de Argentina en estado de carbonato o hidróxido es considerado raw material, y con eso estamos adentro. Sin eso estamos afuera. Por eso la inversión está yendo en estampida a Australia, porque Australia tiene tratado de libre comercio y nosotros no. Y les decíamos, tenemos un invitado con una amplia trayectoria en el sector energético
y que además fue profesor, por lo cual le vamos a pedir que nos ayude, que sea nuestro profesor hoy en transición energética y nos ayude a entender algunas cosas que a veces nos resultan difíciles de entender. Él es Rubén Echeverri, que es asesor energético hoy en día y ha sido secretario de Energía de Neuquén. De hecho, ha sido uno de los impulsores de Vaca Muerta. Probablemente quizás lo leyeron, lo escucharon hablar sobre el tema y hoy nos damos el lujo de escucharlo y entrevistarlo acá en Transición 2030. ¿Cómo estás, Rubén? Bienvenido. La verdad que muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto y un honor estar en el programa y hablando de este tema que cuesta implementarlo, cuesta entenderlo y mucho más llevarlo a la práctica, a veces cuando tenemos tantas prioridades y de necesidades básicas. Así que la verdad que realmente un gusto. Me interesa esto que acabas de decir, de cuando tenemos tantas prioridades y necesidades básicas, porque bueno, vos has hablado mucho sobre ese tema y en alguna columna de opinión el año pasado que publicaste, creo, en el diario La Nación, hablabas un poco de esa tensión entre el abastecimiento en Argentina, la seguridad energética, el desarrollo económico, la transición energética y ponías todo como quizás más en tensión que otros puntos de vista a la hora de pensar la transición energética en la Argentina. Sin duda, cuando uno tiene otras prioridades o las necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Lo que en 1943 el filósofo israelí Abraham Maslow escribía diciendo, y además que es por escalones, no es lineal, o sea, la persona que no tiene las necesidades, que no puede comer o sus hijos no comen, no puede empezar en ir a la ópera o en otras necesidades. Y en la energía yo trazo un paralelismo en eso, o sea, la gente que no puede abrigar a su hijo y va a quemar el árbol que tiene al lado, o sea, no le preocupa en ese momento el ambiente. O sea que en la medida que nosotros no logremos ir avanzando y subiendo esos escalones, nos es, digamos, por nuestra misma filosofía, ir entendiendo estas cuestiones de la transición, del COP, de las emisiones de carbono, porque todavía hay 1 billón, 1.000 millones de personas en el mundo que no tienen el acceso a la energía tal como la consideramos nosotros, la energía, la luz, el gas. Entonces, para ellos es muy difícil explicarle, mucho más llevarlo a cabo porque realmente tienen su foco en otro. Y en energía pasa lo mismo. Entonces, con estas cuestiones ambientales, la transición, el Net Zero 2050, tenemos que entender dónde nos estamos posicionados nosotros como personas o como sociedad o como país para ir avanzando en tener, primero, energía accesible, segura, porque muchas veces a veces tengo, a veces no tengo, la gente no entiende bien, sabe los beneficios de la energía renovable, eólico, solar, pero ¿qué pasa cuando no tengo sol, no hay viento, si no tengo suficientes baterías, necesito otra capacidad de respaldo, vuelvo a volver a la fósil, necesito doble potencia, doble inversión en un país que no tiene financiamiento como el nuestro? Es lo mismo países que vienen contaminando hace muchos años o emitiendo mucho más por encima de la media y porcentajes altos que países como el nuestro que tienen menos del 1% de emisiones. Entonces, toda esta cuestión que ahora, la verdad que te felicito y ojalá disfrutes allá en Emiratos Árabes en la COP28, se va a tratar un poco esto, ¿no? La justicia y la equidad en lo que es la transición energética. Me interesa un montón, ¿no? Porque ya arrancó la COP, nosotros viajamos y vamos a estar cubriendo desde allá, pero esto que vos decís de la justicia, ¿no? Porque claramente hay muchas desigualdades en el mundo, Argentina no emite lo mismo que, por ejemplo, Estados Unidos o China, sin embargo, a veces las exigencias son más fuertes, ¿no? Entonces hay una demanda que no es la primera vez que hace la Argentina y la región sobre eso, ¿no? Sobre dónde se posiciona de cara a la transición energética en el mundo. ¿Cuál crees que es vos entonces la postura que debe adoptar Argentina teniendo en cuenta estas desigualdades que estamos diciendo? Esto que ha planteado, por ejemplo, el año pasado Argentina en Egipto sobre, bueno, nosotros emitimos menos de un 1%, como marcabas vos recién, ¿nos tienen que exigir lo mismo que a Estados Unidos o a China? Creo que eso, hasta que no sea norma en todos los países, pasa un poco por los compromisos de cada uno de los países y sus posibilidades. Recién ahora vemos a Estados Unidos, China, y que asociado a sus propios negocios se suman a esta ola, que más los países europeos eran los que venían promocionando todo este tema ambiental, de lograr una neutralidad de carbono en los años 2050.
Y se empezó a hablar ya en la Copa anterior de París en este fondo de financiamiento que tampoco se terminó de conformar, lamentablemente, porque con eso permitiría un financiamiento para los países como el nuestro, que realmente es muy escaso, y con otro tipo de prioridades, poder empezar a comprometerse con eso. Y el otro punto es que también hemos planteado que tenemos una gran potencialidad desde Vaca Muerta en el gas como gran elemento fósil para la transición, ¿no? A ver, explica un poco eso, ¿no? Porque vos has sido uno de los impulsores de Vaca Muerta y hay una discusión en el mundo de si el gas es algo para la transición energética o en realidad es perjudicial para el ambiente, ¿no? Desde Argentina y desde Vaca Muerta se impulsa como, bueno, es claramente una fuente de energía de la transición. Sin duda lo perfecto es enemigo de lo bueno, y en este caso también. El gas de todos los fósiles es el que menos contamina. Es imposible pasar un día a otro de ser completamente, hoy el 80% de energía fósil, pasar de un día para otro a energías completamente limpias. Claro. Inclusive ya se considera como verde la generación nuclear en la medida que, si bien tiene desechos, no genera emisiones. Entonces, dentro de esa transición que se dice, tratemos de hacer lo más corto posible, aprovechemos el gas como vector porque es el que menos contamina dentro de los combustibles fósiles, y por otro lado surge Vaca Muerta con una posibilidad que, si bien se están haciendo trabajos para reducir las emisiones, sobre todo el metano, que es mucho más contaminante que el CO2 o el anhídrido carbónico que siempre se menciona, pero el otro punto es que nosotros estamos, y esa es nuestra gran chance, nuestra gran oportunidad, que tenemos una gran pampa húmeda al lado, que podemos llegar a compensar con captura, con soluciones basadas en la naturaleza, desde la pampa húmeda, haciendo distintos tipos y compensar el carbono que emite gran parte de Vaca Muerta con este gas para exportar un LNG, o sea, un gas natural licuado, que es la oportunidad de salto de escala de Vaca Muerta, poder hacerlo con net cero carbono. Es decir, ¿Cómo se haría esa compensación? Son compensaciones que... Usa tus dotes de profesor, que del otro lado hay mucha gente que es la primera vez que se aproxima a este tema y es súper interesante lo que estás diciendo. Los hidrocarburos generan emisiones y gases de efecto invernadero. La agricultura y la gran pampa húmeda tiene grandes chances a través de distintas metodologías de cultivo, de proceso, de siembra directa extensiva, sobre todo con forestación, de captar carbono, y se podría lograr compensaciones, que de hecho hoy la Comunidad Europea lo está aceptando para recibir gas natural licuado u otros productos, los acepta estas compensaciones entre distintos sectores. Eso es interesante porque es tener, digamos, para exportar la Argentina y para que la Unión Europea, por ejemplo, lo acepte, sí o sí vamos a tener que tener como país una política ambiental teniendo en cuenta estas compensaciones que piden, ¿no? Sin duda, y generalmente lo que uno está viendo, que los países a veces van más lento, sobre todo en nuestro país, donde por más que tengamos buenas leyes, el poder de policía, el control para que efectivamente se cumple es muy laxo y no termina sucediendo, pero lo terminan imponiendo las propias empresas al no poder exportar sus productos o verse con dificultades o encarecidos por bonos de carbono, por impuestos al carbono que los países importadores le cobran. Entonces van mucho más rápidos a veces las empresas mismas en hacerlo. Nosotros creemos que más allá de las políticas que adopte el nuevo gobierno, las empresas mismas, tanto las petroleras como todas más atomizadas, todas las empresas o grandes empresas que hoy producen en la pampa húmeda, van a poder llegar a un gran acuerdo desde la sociedad rural con el sector hidrocarburífero de Vaca Muerta. Vos en varias ocasiones en los medios de comunicación has discutido desde un lugar provocador también con decir, bueno, es casi políticamente incorrecto hablar de las petroleras y del petróleo, pero sin embargo, como explicabas recién, todavía el sistema energético de Argentina depende en su mayor parte del sector petrolero. Y a nivel mundial también. Y a nivel mundial también. Y me interesa ese contrapunto porque, bueno, acá obviamente que lo que estamos pensando todos, con vos incluido, es cuál va a ser el lugar de la Argentina más realista
realista es la palabra, de cara a, bueno, algo que está sucediendo, que es el cambio climático y que todos los países tienen que hacer, que es descarbonizarse. Y nosotros con una economía, al igual que casi todos los países del mundo, bueno, que están dependientes de las emisiones de carbono. Yo creo que hay que separar un poco el tema de las emisiones, cuáles gases, sobre todo el metano, que ahí hay que hacer una fuerte política restrictiva en cuanto a emisiones, a sellos, a emisiones fugitivas, control y todo eso, que el metano es 80 veces en los primeros años más contaminante que el CO2. Y por otro lado entender o sea, es peor todavía el metano. El metano cuando se emite es peor que el CO2, exactamente, 30 veces más y aparentemente en los primeros años muchísimo más. Entonces, por un lado, eso sí, tiene que ser un control muy firme de las autoridades de aplicación, pero por otro lado, nosotros somos una sociedad, petrocracia, pero por los grandes beneficios que trae el petróleo, no solo de todo lo debido a la petroquímica, cualquier elemento que tengamos acá depende de la petroquímica, pero desde el punto de vista energético no es que la gente es dañina, no le gusta, es que el petróleo es una energía concentrada en pequeño volumen, transportable, bastante seguro, comparado con otros tipos de energía. Entonces, pasar de eso que tiene todas estas bondades, más allá que lo veamos negro, sucio, que contamine, pasar de eso a las energías limpias, que no son firmes, que tienen costo de capital, que son nuevas, a veces más costosas, no es fácil. Entonces, eso tiene que ver también con una política de concientización, programas como este, que ayudan a poner en la gente este tema, que por allí, cuando la gente o los ciudadanos están en la problemática diaria, que no les alcanza para comer, para vivir, para mandar a los chicos a la escuela, que las ganas, bueno, esto también ponerlo en agenda me parece que es importantísimo. Y entonces, si vos tenés que trazar mirando el 2030, ¿no?, que es un poco el nombre de este programa, Transición 2030, siendo realistas, que es un poco lo que haces vos muchas veces cuando haces intervenciones en el debate público, ¿qué imaginás de la transición de la Argentina y el rol de la Argentina en el mundo, ¿no? Han venido muchísimos líderes de distintos sectores energéticos a este programa y, bueno, claramente este país tiene muchas cosas que necesita el mundo para transicionar, pero también es Argentina con sus obstáculos, sus desafíos y cosas que tienen que suceder en los próximos años. Siendo realista, lo que vos ves, siendo asesor, habiendo trabajado como secretario de Energía, habiendo visto desde adentro y desde el principio cómo creció Vaca Muerta, ¿qué dirías que se viene? Que se viene una reconversión completa de todo lo que es el consumo argentino de gas, todavía reemplazando toda la generación que hay de gasóleo y fuel oil con gas, eso ya es un paso, más allá de poder exportar. Una fuerte transformación del sector transporte a GNC o GNL, sobre todo transporte pesado, porque hoy lo vemos solamente en los taxis y en los remises, eso también va a ser muy fuerte, y después en todo lo que es tanto eficiencia energética, pero a través del cuidado, del aislamiento de las viviendas, son esos otros vectores que muchas veces no requieren inversión y sí un cambio de cultura, un cambio de modalidades, de cómo hacer, de cómo vivir. Creo que con esos tres aspectos, Argentina de acá al 2030 puede dar pasos importantes en reducir sus emisiones. También hay mucha energía potencial eólica para convertirlo en hidrógeno, pero yo eso ya lo veo mucho más allá del 2030. Porque se discutía, ¿no?, si se puede desarrollar la capacidad de almacenamiento. Sí, tecnológicamente todavía no están los obstáculos que la gente que venga y compre el hidrógeno, no lo grandes proyectos ahí, no lo veo al 2030. Sí, en un futuro, por todos los vientos del sur de la Patagonia. Así que creo que esas medidas pueden ayudar para que Argentina se sume a disminuir la emisión de gases, y va a estar también encaminado, ojalá, esto por ahí es un sueño, un proyecto que yo vengo insistiendo, esto de Gas Verde, de juntar estos dos grandes centros productivos, obviamente con mucha mayor capacidad, todo lo que es el agro, todo lo que es el campo, con Vaca Muerta, para que podamos exportar y dar ese salto de escala del LNG, de gas licuado, con un net cero cuando podamos tener grandes proyectos de exportación. Rubén, para cerrar, si querés, ¿no?, por supuesto, compartir tu mirada de si vos esperás algo concreto que beneficie a la Argentina
en las conclusiones de la cumbre climática mundial que se está desarrollando en Dubái? ¿Se espera algo? ¿Algo puede cambiar, digamos, en lo concreto para la Argentina de esas conclusiones? Por un lado estamos en una transición de gobierno donde justo a la mitad de la COP28. Sí, eso es una particularidad, ¿no? Es una ¿no? particularidad, porque con lo cual... no viaja nadie del gobierno que asume en principio, por lo que yo pregunté. Lo cual es difícil, están con la transición, que no tienen información y demás, pero yo creo que si se da un paso en conformar, que es la dificultad que tienen los países que estaban en esta, que explicábamos recién, de la escalón primario de la energía de la pirámide de Maslow, es que se logre conformar un financiamiento y con mecanismos ágiles y concretos. Es decir, yo tengo este proyecto concreto, porque a veces los organismos multilaterales son muy lentos y nosotros tenemos problemas cotidianos que se renuevan, que cambian, y cambios de gobierno que también son rápidos. Entonces, claro, si nosotros lográsemos un agilismo en los fondos para financiar proyectos concretos, si eso se lograra en la COP28 y Argentina, por lo menos se ve dinamismo en el nuevo gobierno que está por asumir, logra captar esos fondos para hacerlo, creo que eso sí sería un logro no solo para todo el mundo, pero en particular para Argentina, para poder aprovecharlo. Y es uno de los focos, además, el tema del financiamiento en la COP de este año. Bueno, ojalá se dé eso. Ojalá. ¿Nos vas a contar desde allá? Te contaremos desde allá. Lo verán todos ustedes por Transición 2030. Rubén, te agradecemos muchísimo, porque usaste tus dotes de profesor para poder compartirnos un poco todo lo que sabes. Te volveremos a invitar a este programa. Muchas gracias. Bueno, a disposición. Muchísimas gracias nuevamente a ustedes. Gracias a vos y a todos ustedes. Les agradecemos, como siempre, estar del otro lado. Y nos vemos desde Dubái. El próximo programa saldremos desde allá, contándoles todo lo que está sucediendo, lo que se está discutiendo, los líderes del mundo y también el rol que va a jugar la Argentina en esta cumbre climática mundial. Que estén muy bien, que tengan lindo fin de semana y nos vemos el fin de semana que viene.